El 22 de diciembre de 1997 fueron asesinados brutalmente 21 mujeres, 16 niños y 8 hombres que rezaban por la paz en Acteal, un paraje pobre de las montañas de Chenaló. No hay palabras para describir la barbarie que se cometió. O sea, los balas vinieron de allá. Y toda la gente estaba reunida aquí. Aquí estamos amontonados todos, hombres, mujeres y niños. Y nosotros tenemos que huir. Nosotros estamos en total como de 360. Pero aquí como cuántos quedaron atrapados. Aquí como 250. Aquí mismo, en Sí, este arroyito. Sí. O sea, estaban todos amontonados. Sí, pues aquí entramos todo por hasta allá abajo. En Acteal se hallaban refugiados cientos de personas que habían huido de sus comunidades por la violencia de los grupos armados priistas que sembraron el terror en los pueblos de Chenaló contra cualquier disidente. El crimen fue ejecutado por unos 60 o 90 hombres que dispararon durante 7 horas sobre 350 indígenas que rezaban en un claro junto a una ermita. Los atacantes eran miembros de grupos paramilitares que fueron armados y protegidos por autoridades estatales y federales. Estaban en un campamento cerca de la iglesia, donde cuando llegaron a las 10 de la mañana de los grupos priistas. Esa persona estaban en el campamento y donde están orando al Señor. Entonces ya después cuando llegaron los agresores, entonces lo mataron y ya después lo llevaron a esa red. Por eso estaban todos en su campamento de la iglesia. Y después cuando llegaron esos agresores se fueron a esconder a un ladito del templo como en forma de un arroyito, una lomita. Entonces para esconderlo. Pero ¿qué va a hacer? Llegaron allí, entonces más fácil donde murieron esa gente. Lo vio cuando ya se va a morir su mamá, su papá, lo vio. Sí. Cuando llegaron los agresores salieron abajo de la ermita, o sea, subiéndose bajito de la ermita y unos bajándose en la carretera y tirando muchas balas. Dice que el muchachito pues se escondió tan rápido, pero muchas balaceras. Dice que cuando lo vio que había más muertos, entonces entró una persona, dio cuenta que hay otros que están vivos, pues lo echó otras balas más para que quedaran bien muertos. ¿Sí? Y lo vio ese muchachito, lo vio todo lo que le pasó porque ahí estaba pues escondido. ¿Sí? Así pasó cuando llegaron, pues ahí estaba escondido, pues lo vio quiénes son. ¿Sí? Los refugiados escucharon una gran cantidad de balazos desde varias direcciones. Cuando empezaron a caer los primeros heridos, los indígenas corrieron a esconderse en sitios cercanos. La mayoría corrió cañada abajo y se refugió a unos metros en una pequeña barranca. El ataque sobre la gente indefensa comenzó a las 10:30 de la mañana. El terror acabó a las 5:30 de la tarde. En todo ese tiempo ninguna autoridad intervino. Pero uno de los hechos más claros de la complicidad oficial con el crimen es que a 200 metros del lugar permanecieron durante el ataque al menos 40 policías de seguridad pública del Estado y junto con ellos el general de brigada retirado Julio César Santiago, uno de los principales funcionarios de la Policía Estatal, así como varios comandantes policíacos. El general admitió ante el Ministerio Público haber permanecido 4 horas en ese lugar mientras se producía el ataque y se asesinaba impunemente. Ni siquiera pidió refuerzos. Puras mujeres y niños. Ellas no hablan nunca con nosotros. Como a las 2 horas llegaron 3 jóvenes, hombres ya jóvenes, por aquel lado. Paisano, ¿qué pasó? No, dices que nos estaban tirando y nos mataron a unos allá. Y ahí vienen unos heridos. Luego llegaron heridos, se fueron llegando heridos, 17 heridos. Más o menos eran unos 7 adultos y 10 pequeños. Y muertos, paisano.
reforma constitucional en materia energética, aprobada en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética. Pasa a las legislaturas de los estados para sus efectos constitucionales. Este es el fragmento de la larga sesión que tuvo lugar en la Cámara de Diputados. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Larga sesión de la Cámara de Diputados donde finalmente se aprobó la reforma energética, esta reforma que desde luego cambia los ejes en los que está montado el país que somos, México, con 353 votos a favor y 134 en contra. Se aprobaron en sus términos las reformas al artículo 25, al 27 y al 28 constitucionales y 21 artículos transitorios que conformaron cerca de 300 cuartillas con esta reforma energética que ahora, una vez votada por la Cámara de Senadores primero y la Cámara de Diputados ahora, se enviará a los congresos de los estados de la República para lograr el número suficiente y en su caso ser promulgada para convertirse en ley constitucional. Es un tema de enorme importancia para México. Sé que este programa está compitiendo en audiencia con la final de fútbol entre... ¿Ya terminó? ¿No? ¿Estamos compitiendo? Acaba de terminar. ¿Y quién ganó? El León ganó frente al América en la primera ronda del partido de la final de fútbol. Qué bueno que ya terminaron, porque entonces ojalá que el público venga para acá a escuchar a Manuel Camacho Solís, senador de la República por el PRD. Gracias, Manuel, por estar aquí esta noche. Muchas gracias. Después de las horas transcurridas, después de lo que se ha vivido en México, apenas el sábado pasado es que empezó a circular el proyecto de dictamen de una reforma histórica y trascendente, y de esa fecha a hoy es que tenemos consumatum est de la reforma que tendrá que pasar por los congresos de los estados. Una reforma que no habíamos visto en décadas en este país, de un alcance insospechado para un país como México, una apertura de puertas abiertas a la inversión nacional y de transnacionales para la energía y el petróleo y la minería, incluida en las últimas horas con ampliación. Manuel Camacho Solís, bueno, tú no solamente la invitación tiene que ver con tu condición de senador de la República, sino también en su momento con otros puestos importantes en la administración pública mexicana, habiendo sido en su momento una especie de precandidato a la presidencia de la República. En tus exposiciones, en alguna de las exposiciones, has señalado cosas que creo que vale mucho la pena recuperar en esta conversación, como ese momento donde hablaste de un encuentro tuyo junto con Vicente Fox, que sí llegó a la presidencia, y tú que en esos momentos sí eras un potencial candidato a la presidencia de México. Esa es una anécdota de lo que contaste precisamente frente a esta secuencia de posiciones que no debate en este momento de la vida mexicana. Yo te agradezco que estés aquí para hablar de la reforma, pero también para hablar de esa parte en específico que me pareció relevante, habida cuenta de tu experiencia directa en la materia. Sí, lo que pasó es que cuando estábamos ahí en las comisiones, alguien sacó el argumento de que las empresas extranjeras influían en la política de los países, entonces el PRI decía que para nada. Entonces les dije, déjenme explicarles cómo se hacen estas cosas. Les dije, cuando alguien está en posibilidad de ser candidato a la presidencia o presidente de la República, como lo estuve yo en algún momento y lo volví a estar en otro momento, se te acercan los intereses, te rodean y tienen maneras de influir. Entonces conté un hecho que ocurrió en el año de 1996, en donde fuimos invitados a una comida, Vicente Fox y yo, y en la comida estaban un grupo de petroleros tejanos, de los más importantes, los dueños de las compañías, y estos petroleros pues nos trataron muy bien, y en la conversación nos empezaron ¿En Estados Unidos? No, aquí fue en México, en el Hotel Marriott. ¿En el Marriott? Sí, entonces en la conversación, organizada por una agencia, por un despacho norteamericano que organizó esta reunión, nos invitaron a los dos, no sabíamos de qué íbamos, de nada, fuimos, y de esto se trataba, y entonces primero a mí en las pláticas previas a la comida me trataron de convencer de lo importante que sería abrir el petróleo de México, de lo
exitoso que estaba haciendo la apertura, empezaba a hacer la apertura en Brasil, en fin, yo deseché un poco la conversación, no me interesaba hablar del tema, pero luego en la comida estaban ansiosos de conocer nuestros puntos de vista, hasta que dijeron, bueno, lo que necesitamos saber es cuál es la posición de ustedes dos frente a la apertura de Pemex a la inversión privada, para eso los invitamos. Y entonces, querían primero hablar conmigo, me insistían mucho, y entonces yo les dije que a mí me parecía que era una decisión que no se podía tomar, porque el 66% de la población estaba en contra, y que en México para hacer una reforma constitucional se necesitaba el 66% de los votos en el Congreso, entonces que pues no había manera, pero que además me parecía que era un error, porque pues, nosotros somos un país que había tenido muchos eventos, muchas crisis en las últimas décadas, de fracaso nacional, de grandes actos de corrupción, de oportunidades perdidas, y que la expropiación del petróleo para nosotros era un símbolo de orgullo, de unidad nacional, que acabar con eso debilitaría mucho al país, y que la división que provocaría y la inestabilidad que provocaría una acción de esa naturaleza, en vez de ayudar al desarrollo económico, sería contraproducente. Entonces estaba yo en esto, y finalmente me dice, bueno, pero es que esto puede ayudar a una carrera política, etcétera. Y dije, a ver, se los quiero aclarar con toda precisión. O sea, yo jamás haría eso, ni por la presidencia de la República, ni por nada. Estoy totalmente en contra. Y entonces Vicente Fox levanta la mano y les dice, no, yo no estoy de acuerdo. Todo esto se resuelve con comunicación política. Y precisamente lo que se trata de la comunicación política es de convertir un 66% en contra y un 66% a favor. Además, cuando se llega a Los Pinos, en México, se tiene todo el poder. La mejor prueba es López Portillo, que con una firma pudo expropiar toda la banca. O sea, la presidencia mexicana es omnipotente. Y desde luego que se puede. Entonces yo ya, en plan de sorna, les digo en inglés, porque eran gringos, les digo, here's your man, ¿no? Here's your man. Aquí está su hombre. Sí, aquí está su hombre, ¿no? Aquí está su candidato. Y entonces Fox se empeñaba por demostrar que él podía hacer todo eso. Salimos de la reunión pues, con mucha atención conmigo, porque pues, no había habido comunicación. Y varios de ellos todavía me llamaron, me dijeron, oiga, 1 o 2, 3 años después me llamaron, oye, le agradecemos, porque lo único que nos dijo la verdad fue usted, todos nos andaban ofreciendo cosas, etcétera. Ya vimos que México es muy complicado, que eso no se va a poder hacer. Eso fue lo que ocurrió en ese momento. Eso fue lo que ocurrió en ese momento, una anécdota ocurrida en 96 y que has narrado pues en comisiones en esta parte que desde luego tenía que ver con la situación que hoy pues deberíamos estar discutiendo muy ampliamente como sociedad. 66% tú decías en esa fecha está en contra de una reforma así. Después de la pausa te pregunto, ¿dónde está ese 66% en nuestro país? Si es que eso realmente se puede afirmar. Después de la pausa, Manuel Camacho en CNN.